Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por la red de Huancayo Canal 11 y por Virtual Televisión a nivel internacional. Tu cita con lo inédito a nivel de lo que va a significar dentro de poco. Tenemos una cita cumbre a nivel nacional en Perú y a nivel internacional en lo que son nuestras distinciones honoríficas que buscan precisamente talentos quizás olvidados o opacados por los que siempre salen en la escena de la noticia internacional, ¿no? Y muchos de los que vemos, pues simple y llanamente son figuras redundantes, pero sin la dimensión de pronto necesaria de estos tiempos, donde debemos de ir en búsqueda de profesionales que dejen algún mensaje y que nos permitan de pronto apreciar mejor este mundo de dificultades que cada día pues se pone más difícil, lamentablemente, pero como diría César Vallejo, el gran poeta universal, la vida es difícil, pero me gusta vivir, ¿no? O sea, no debemos de perder la esperanza de que todo se pueda reformar de alguna forma, y más aún teniendo panoramas hermosos, como por ejemplo el que tengo en la perspectiva en posterior, la ciudadela de Machu Picchu, las maravillas del mundo, ¿no? Donde se respira un aire especial. Los que han estado ahí pues pueden constatar de que sí existe otro planeta, ¿no? Una dimensión así como extraterrestre. Y uno de esos lugares pues es precisamente Machu Picchu, ¿no? Da la impresión que estuvieras en otro mundo. Una vez que subiste a la cumbre
y dejas de ver lo anterior, dices, oye, esto es otro planeta, ¿no? Hay un aire, una sensación increíble, ¿no? Y lugares como estos, pues tenemos también hacia Costa Rica, con la naturaleza, hacia Venezuela, con el Salto El Ángel, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos lugares excepcionales, ¿no? Y hoy, pues vamos a tener precisamente a dos nominados a nuestra distinción honorífica que proceden de estos lugares, ¿no? Hermosos, maravillosos, como son Costa Rica y Venezuela. Tenemos a Hamber Salazar y a Alonso Brito. Los presentamos con sus nombres porque los profesionalismos, los acartonamientos, pues simple y llanamente aparecen ya en escena a través de sus explicaciones, por ejemplo, del estudio que ha realizado Hamber, del estudio que ha realizado Alonso. Para el caso de Hamber, tiene que ver mucho con lo que acabo de mencionar, ¿no? Esa dimensión extraña que se siente de llegar a estos lugares, más en estos tiempos donde las ciudades pues agobian al ser humano y un gringo, por ejemplo, o un europeo anhela quitarse la corbata y los zapatos, ¿no? Y ponerse un short y irse por estos parajes, ¿no? Que no los hay, muchos de ellos están comenzando a desaparecer en grandes partes de la tierra, lamentablemente. Pero hay un lugar que es un pulmón, ¿no? Para Centroamérica y es Costa Rica. Bienvenido, Hamber. Coméntanos un poco sobre esa parte de tus estudios biológicos, de tus visitas, por ejemplo, a Perú, ¿no? A manera de introducción. Sí, muchas Bienvenido. gracias, Jorge. Un saludo para quienes nos siguen, un saludo también para don Alonso allá en Caracas. Sí, ahora que mencionabas Machu Picchu y el Salto del Ángel y otras maravillas que hay en el planeta, realmente este planeta es maravilloso por todos lados. No vamos a decir por las cuatro esquinas porque es redondo, ahora ya superamos esa parte de que era plano, aunque hay alguna gente que sigue pensando que es plano, ¿verdad? Mm. Este planeta es realmente maravilloso por todas partes que lo veamos, con una excepcionalidad en todo el universo conocido, y es la existencia de la vida, y en particular de la vida humana, que tenemos la posibilidad, la capacidad de tener una conciencia diferente a las demás formas de vida, como para poder pensar en estas cosas que estabas diciendo, Jorge, de las dimensiones que hay en este planeta. Ciertamente Machu Picchu es un lugar maravilloso, y la gran diferencia que tenemos en este momento de visitarlo es que nos montamos en el vagón del tiempo diferente. Ahora nosotros tres estamos en el vagón del tiempo juntos, pero todos los que vivieron allá en Machu Picchu vivieron en otros, viajaron en otros vagones con otras realidades de la humanidad. Y, y es que a veces como biólogo yo creo, yo siento también que este ser humano moderno, nosotros tres y los 8.000 millones de hermanos más con los que avanzamos en este gran vagón eh, del siglo XXI, estamos sustraídos de la naturaleza. Nuestro paquete hormonal, nuestro paquete de ADN está hecho para el ser humano de hace 15.000, 20.000, incluso 150.000 años atrás. Y por eso es que a veces nos cuesta mucho encontrar la felicidad, porque la felicidad estaba para ese hombre que estaba en contacto con la naturaleza siempre, no para el hombre sustraído de la naturaleza. Eh, yo vengo del campo, yo vengo de una familia de mi padre que era jornalero, y eso me enseñó a estar a la par de las plantas, de los animales, de los ríos, de escuchar a los pájaros. De hecho, que cuando llegué a la universidad, a la carrera de biología, que no era eso lo que iba a estudiar, sino que era agronomía, porque era lo que tenía cerca, era lo que conocía, iba aventajado con los demás estudiantes que estudiaban biología, muchos de ellos de la ciudad, que no sabían el nombre de un árbol, de una planta, de un pájaro, de un insecto, y yo me la sabía un montón, me lo sabía. Entonces por ahí es donde empecé a transitar, y un poco ese es mi pensamiento alrededor de lo que es el ser humano moderno y lo que es este planeta, por ejemplo. Ujú.
Sí, bueno, es parte de la experiencia básica de lo que es de pronto el desarrollo de un niño, ¿no? Que ya por inercia acumulabas ese tipo de información. Y gracias a Dios que, bueno, que te tenemos como biólogo, ¿no? Sí. Aunque ejerciendo otro tipo de actividades también, pero básicamente yo creo que tu contribución no deja de estar presente en toda esa área de biología, ¿no? Que es, en estos tiempos al menos es una cuestión de emergencia, donde el clima comienza a variar inexplicablemente. Seguramente para ti debe tener una explicación, ¿no? Para nosotros es inexplicable, pero tú seguro que hace mucho tiempo ya percibías que todo esto iba a suceder, ¿no? Sí, de hecho hay, hay algo que siempre he pensado y es que en relación con la humanidad hay que ver toda la historia humana y es que se cree que en los últimos 200.000 años hemos pasado por esta tierra alrededor de 100.000, 110.000 millones de personas, 110.000 millones de personas. Y, y entonces uno llega a la conclusión de que cualquier cosa que haya hecho la humanidad en el pasado, cualquier cosa que hagamos y cualquier cosa que estemos haciendo ahora será como si ocurriera en una pequeña gota de agua que cuelga en una brizna de hierba ahí en Machu Picchu, en una montaña, en una alta montaña, pero en una mañana soleada. Es decir, que en un instante, en unos cuantos minutos, esa gota de agua se esfuma, se evapora. Y así es la humanidad, así ocurre también, digamos, con muchas de las formas de vida que tiene este planeta. Y es que por esa razón, digamos, yo he sido un incansable luchador por la naturaleza, por el medio ambiente, pero con la conciencia de que este planeta no necesita que nadie lo salve. Los que necesitamos salvarnos somos nosotros los seres humanos de nuestra propia desidia, porque el planeta igual seguirá dando vueltas sobre su propio eje y la naturaleza misma se regenerará seguramente con más formas de vida y distintas a las que hoy tenemos, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, luego nos vas a explicar un poco Claro. sobre lo que es, por ejemplo, un dato importante que estaba leyendo respecto a quién es el depredador de este planeta más nocivo para la salud. Y, pues efectivamente es el hombre, ¿no? Pero eso va a ser dentro de un momento. Vamos a presentar a nuestro hermano Alonso Brito, que está en la ciudad de Caracas y que nos acompaña también en esta travesía a la distinción honoris causa 2023. Eh, Explíquenos un poquito, por ejemplo, ya aparte de la belleza que ya la sabemos natural de Venezuela, de los dominios que lo han circundado a ustedes desde el punto de vista respiratorio, porque hay un gran pulmón en el Ávila, por ejemplo, allá en Caracas, ¿no? Que es un oxígeno espectacular, una exuberancia de árboles que a veces se ve incluso agredida por el ser humano. Pero usted trabaja dentro de lo que es el día a día, las vicisitudes, las malas conductas de los personajes que habitan en aquel país. ¿Cómo así se inclinó por la parte jurídica? ¿Quién fue el que lo inculcó? ¿Sus padres? ¿Usted mismo? ¿Cómo fue? Coméntenos. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Saludos, Jaime. Y a todos los presentes. Fíjense ustedes, sí, evidentemente la motivación a incursionar en el mundo del derecho, ¿verdad? En la parte jurídica, fue por iniciativa propia, ¿verdad? Siempre hubo como una especie de espinita, ¿no? Que te decía, me empujaba a la parte del derecho. Eso fue en los inicios de mi actividad, pues ya desde el punto de vista profesional, laboral, que comienzo a trabajar en lo que se conoce hoy como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En aquel momento era conocido como el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, ¿verdad? Allí egreso yo de la educación básica y inmediatamente me inscribo en un curso, por así decirlo, que era el primer curso de dactiloscopia que iba a ser dictado por este organismo policial. Participo en ese curso junto con
honorable doctor Jorge Gaviria, conocido por ustedes, somos de la misma promoción, ¿verdad? Y una vez que ya tuve la experiencia allí, de alrededor de 9 años, ¿verdad? Bueno, trabajando lo que se conoce hoy como tipo CSI, ¿no? Y muy conectado con la parte criminalística en la búsqueda de lo que tiene que ver estos rastros dactilares en los sitios de sucesos una vez cometido un hecho delictivo. Y ahí comienza entonces esa inclinación por incursionar en el mundo del derecho y decido ya entonces, hace ya casi 25 años, ¿verdad? O más de 25 años, decido incursionar en la universidad y al cursar la carrera de Derecho, ¿no? En la cual alcancé, pues, en el lapso establecido para ello, obtengo el título de abogado y sigo incursionando ya, no desde el punto de vista policial, pero sí en instituciones privadas, como en bancos, ¿verdad? Como en empresas de seguros, enfocados, pues, en todo lo que tiene que ver la investigación y los mejores aportes, ¿verdad? Para prevenir que estas instituciones sean utilizadas para cometer delitos. Allí, pues, decido, pues, continuar en todo este proceso en nuestro país con mayor preeminencia acá en la ciudad de Caracas, pero sin duda alguna también me ha correspondido realizar algunos trabajos, ¿verdad? Algunas situaciones desde el punto de vista profesional en otras ciudades del país. Yo diría, pues, que conozco todo mi país, todas sus provincias, todos sus estados, porque la misma actividad profesional me ha permitido, hasta que decido también incursionar, pues, en la docencia, ¿no? Siempre digo hoy por hoy que soy un abogado prestado a la docencia, ¿no? Así le transmito a mis estudiantes también. De manera, pues, que ha sido una experiencia bien gratificante, considerando hoy por hoy que particularmente en nuestro país sí tenemos mucho que aportar también y hace mucha falta hacer nuestros aportes profesionales, ¿verdad? De motivacionales, en este caso, pues, hacia nuestros estudiantes, ¿verdad? Hacia la misma sociedad, hacia las mismas instituciones públicas y privadas, que muchas veces, pues, se adolece de esos conocimientos, ¿no? Yo hoy estoy muy dedicado, Jorge, muy dedicado a lo que es la parte de la prevención del delito de legitimación de capitales, conocido en otros países como lavado de activos, como lavado de dinero, ¿verdad? Y aquí estoy en ese proceso de asesoría, de capacitación al personal de las instituciones públicas y privadas en la prevención de estos graves delitos de delincuencia organizada que sabemos, pues, que ha avanzado de manera exponencial, ¿ok? En cuanto a la parte de Caracas, como bien dijiste, evidentemente tenemos ese gran pulmón, ¿verdad? Que es el Ávila, ¿no? Que hoy por hoy es el nombre que se conocía, hoy por hoy se llama Guaraíra Repano, es el nombre que tiene hoy por hoy, pues, ese monumento natural que tenemos nosotros, que es el gran pulmón para Caracas, sin duda alguna, ¿ok? Bueno, han ocurrido ciertos aspectos en los cuales se ha deforestado, por así decirlo, algunas áreas para efectos de construcciones ilegales, porque eso forma parte de un parque nacional, ¿no? Pero en eso trabajan las autoridades para contrarrestar un poco ese efecto ambiental que puede generar, ¿verdad? Todas esas construcciones ilegales dentro de ese parque nacional y otros parques nacionales, por supuesto, aquí en Venezuela, que tienen mucha diversidad desde el punto de vista natural. Aquí tenemos nosotros montañas, tenemos selvas, tenemos desiertos, médanos, ¿verdad? Grandes ríos caudalosos. Bueno, una amplitud en cuanto a costas que tenemos, por supuesto, es la entrada del Mar Caribe hacia Sudamérica y evidentemente, pues, que tenemos lugares donde la nieve se impone, esas grandes nevadas en el estado Mérida, ¿no? Hacia la zona, región andina. Y en verdad que sería cuestión de hablar innumerables áreas, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental que tenemos nosotros en nuestro país. Bien, dentro de la parte que sí domina usted ya es, pues, el área penal, ¿no? Coméntenos Sí. por qué la noticia que arroja Venezuela hacia afuera habla de que no hay un control adecuado, no hay justicia, dicen. ¿Qué diría usted internamente al respecto? ¿Qué explicación podría dar? ¿Tiene que ver esto con simplemente una arenga eh, como una especie de contrapunteo político y que a ciencia cierta sí hay justicia, o realmente hay un poco de verdad en lo que se afirma?
Bueno, muchas veces nos enteramos de diferentes aspectos, Jorge, ¿verdad? Con estos comentarios, pues, por supuesto, a través de las redes sociales, ¿no? Que evidentemente sabemos que es un banco de información importante en el cual se enteran muchas personas de la realidad. Sin embargo, sí hay aspectos que hay que corregir desde el punto de vista del proceso, en este digo penal, que hay que corregir, sobre todo en lo que es la celeridad en los procesos penales. ¿Ok? En algunos casos, fíjense ustedes que se habla sobre lo que es la politización, disculpen, de la justicia o la judicialización de la política. Y entonces eso acarrea una serie de consecuencias y comentarios, por supuesto, que evidentemente que traen como, o que nos llevan a tomar acciones, a corregir ciertos aspectos, por supuesto, desde el punto de vista de, en principio, la separación de poderes que tiene que ser fundamental en cualquier país, ¿verdad? Para que funcione como debe ser. Sí hay cuestiones que hay que corregir desde el punto de vista procesal. En la parte procesal penal, sí hay que buscar la manera de corregir ciertos aspectos de manera importante pues aquí en nuestro país. Ujú. Básicamente el tiempo, ¿no? Y también hay algunas informaciones de personajes precisamente que en el tiempo están presos y su caso no avanza, ¿no? Por ejemplo, un caso que por ahí nos mencionaban sobre el gordito que trabajaba con Carla Angola y con Kiko, el compañero, no recuerdo el nombre exactamente, que está preso hasta el momento, ¿no? Y ya tiene creo que más de 2 años, creo, en judicialización, ¿no? Y no se da el veredicto y continúa el compás de espera. Hablan de injusticia, otros dicen que así es la justicia en Venezuela. ¿Qué se puede mencionar sobre estos casos? ¿Es lo que usted está mencionando, que hay que darle más celeridad a los procesos, o hay un componente político necesariamente al respecto? Bueno, es un caso que desde mi óptica es un caso más político que desde el punto de vista pues que penal, por así decirlo, ¿ok? Pero sí se han evidenciado algunas irregularidades que uno, por supuesto, no tiene acceso a ese proceso directamente hace mención, pero no, es evidente pues que, fíjense, ahorita se acaba de anular para iniciar nuevamente el juicio, como se dice, desde cero con relación a este ciudadano, cuestión que ya se venía adelantando, ¿no? En estos años que lleva privado de libertad. Sin embargo, se está a la espera pues, de cualquier resultado que se produzca en esa decisión ya judicial. Pero lamentablemente, como le digo, pues muchas veces pues, esa politización de la justicia nos lleva muchas veces pues, a no obtener los resultados que establecidos en este caso en el Código Penal, en toda la legislación establecida acá en nuestro país. Ajá. Bueno, es lamentable que pasen estas cosas, pero bueno, es parte de una realidad, ¿no? que acontece en la hermana República de Venezuela. Bien, volviendo con nuestro hermano de Costa Rica, hacia Costa Rica, pues tenemos la parte que le mencionábamos en su estudio, de que uno de los depredadores más eh, desleales con su propia existencia ha sido el hombre, ¿no? De acuerdo a los estudios realizados por nuestro invitado. Y esto pues también nos indica, vamos a hacer un esfuerzo un poco extraño, ¿no? De comparación. Por ejemplo, en Costa Rica no se tiene fuerzas armadas, ¿no? Eh, o sea, no es un país que está militarizado como lo está Venezuela, como lo están casi todos los países. Es una excepción en la regla, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Eso ha permitido que la gente, por ejemplo, deprede más o menos, contribuye, porque a veces también cuando supuestamente ellos están para el orden, que tiene que ver con guerras, otras cosas, ¿no? Pero también es una guerra importante, pues el hecho de que si ves a alguien que está destrozando la naturaleza, un árbol, no te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿no? ¿Qué nos podrías Sí, comentar? sí, muchas gracias. Decía David Attenborough, un narrador naturalista famoso de Inglaterra, que la mayor plaga del planeta es la especie humana. Miren que yo realmente no lo creo así. Yo lo que creo es que las desigualdades entre los seres humanos lo que ha permitido es
que haya mucha ignorancia en mucha gente. Y la ignorancia no es ningún pecado, sino que es falta de conocimiento. Y es algo que hemos hecho aquí en Costa Rica, es incrementar la conciencia en torno a los temas ambientales y a la naturaleza. Es por esa razón que desde 1970 aproximadamente se empezó a crear el Sistema Nacional de Áreas Silvestres y actualmente existe como el 30% del territorio nacional bajo alguna categoría de manejo estatal. Pero también existen muchas otras áreas silvestres privadas. Eso significa que bajamos en los años 60 y 70 de 70.000 a 80.000 hectáreas de deforestación por año a este momento a tener unas 2.000 hectáreas de deforestación al año. Es decir, que la cantidad y de la deforestación no se da exactamente en la selva, sino que se da en áreas ya, digamos, en sistemas agrosilvopastoriles, más o menos. Y vieran que aquí en Costa Rica existe una gran conciencia en torno a los temas ambientales y la naturaleza propiamente dicha. Sin embargo, siempre hay depredadores, entre comillas, humanos, que pretenden también utilizar espacios naturales para convertirlos en más cemento, en más asfalto, en más techos, ¿verdad? Y esa es una lucha constante y más bien algo que hacemos porque nos queda claro que hay que actuar localmente, pero pensar universalmente. Costa Rica es un territorio muy pequeño, apenas 51.000 kilómetros cuadrados de tierra firme, pero 500.000 kilómetros cuadrados de mar, lo cual lo hace también desde el punto de vista de tierra firme un territorio muy pequeño, con apenas 5,5 millones de habitantes, ¿verdad? O sea que somos un pueblo pequeño, pero que sin embargo creo que lo que hemos hecho durante los últimos 50, 60 años nos da suficiente autoridad moral como para aquí dentro jalarnos el mecate también, pero también llamar la atención hacia afuera. Nosotros aquí dentro somos muy críticos, somos extremadamente críticos con lo que hacemos en relación con la naturaleza y el medio ambiente, ¿verdad? No por casualidad, en algún momento en los alemanes, creo que fue por allá del año 1999, que nos dio el premio a los diablos ecológicos, porque decían que somos unos comesantos y perdonando el francés, unos cagadiablos, ¿verdad? Porque por un lado decíamos una cosa y por otro lado hacíamos. La verdad es que estamos haciendo muchas cosas, pero hay otras cosas que no las estamos, que todavía nos falta afinar mucho la punta del lápiz para que nos sintamos realmente orgullosos de que estamos protegiendo la naturaleza. Por ejemplo, que somos el país que tenemos la mayor cantidad de los campeones en el uso de agroquímicos. Eso no puede ser. O sea, eso no debe ser. Eso no puede ser en un país con tanta biodiversidad. Cuando yo como entomólogo, por ejemplo, salíamos al campo por todo el país a recolectar insectos de unos grupos particulares, no los encontrábamos. Y es que en los alrededores habían piñeras o habían otras compañías agrícolas que utilizan los agroquímicos intensamente. Entonces esas son de las cosas que seguimos luchando, que seguimos peleando para que se revierta. También, por ejemplo, si habláramos de Venezuela, estaríamos hablando de la parte eminentemente política, pero para el caso de Costa Rica, nuestro nominado ha participado activamente en luchas sociales contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Explícanos un poco al respecto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con política, pero sí fue necesario, ¿no? Movilizaste a mucha gente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, hubo una gran movilización en el 2007, justamente por el Tratado de Libre Comercio, porque los políticos tenían una avidez porque se firmara y casi que uno los podría caricaturizar como cocodrilos con la boca abierta esperando una buena tajada de algo que se venía. O sea, no era posible que un político muy famoso que llegó a ser Premio Nobel de la Paz dijera que si usted anda en bicicleta hoy, con el Tratado de Libre Comercio podría andar en un Mercedes-Benz o en un BMW. O sea, esas
mentiras, no se podrían soportar, siendo uno un profesor universitario con un poquito más de conocimiento, entonces habría que ir a las comunidades a dar charlas sobre lo que significaba el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, finalmente se hizo un referéndum y mediante el referéndum se decidió que, que sí íbamos a firmar el Tratado de Libre Comercio. Fue mucha gente se tiró a las calles en contra de eso. Lo mismo en otra oportunidad, cuando una de las organizaciones estatales más importantes, como es el Instituto Costarricense de Electricidad, pretendía privatizarse, ahí mucha gente nos tiramos a la calle. Yo particularmente tuve una participación porque era director de un área silvestre protegida y entonces me pidieron que relatara un poco el impacto del TLC por un lado y del ICE por otro lado en relación con las áreas silvestres protegidas. Y no, uno, digamos, como científico o como artista de las letras, uno no puede sustraerse de la realidad nacional y hay que meterle mano al asunto. Otra lucha que di por ahí es en relación con el hospital local, con el hospital de la ciudad en que vivo, que normalmente uno utiliza los servicios de la medicina privada, pero que definitivamente la mayoría de la gente utiliza los servicios de medicina pública. Entonces, habían cosas que estaban ocurriendo y me metí de cabeza con el asunto y fue tanto que hasta me trataron de terrorista de terrorista social, ¿verdad? Porque la lucha había que darla de frente con todas las palabras. Yo no he sido, como me ven aquí, yo no he sido de elevar la voz, de gritar, de insultar ni nada, sino de utilizar en la medida de las posibilidades el intelecto para poder resolver los problemas. Jorge, se me Ujú. quedó por responder la pregunta que me hiciste antes A ver, en dime. relación con el ejército, ¿verdad? Y en relación con cómo vivimos aquí en Costa Rica. Efectivamente, vieran que aquí en Costa Rica ninguna madre se preocupa porque su hijo tenga que ir o su hija tenga que ir a hacer el servicio militar obligatorio. No nos preocupamos porque no hay ni un solo avión de guerra, no hay ni un solo tanque de guerra, no hay ni un solo fusil de guerra, no hay nada que nos llame a la guerra. Y entonces, viene que eso nos ha llevado a muchos a pensar sobre la perversión que existe de la definición de la palabra paz en los diccionarios del mundo. Que los diccionarios del mundo dicen que la paz es la ausencia de guerra. En consecuencia, cuando hay paz, la gente se prepara para la guerra. Todos contribuyen para la guerra con sus impuestos, ¿verdad? Entonces, cuando llega la guerra, todo el mundo se desgarra las vestiduras. ¿Que por qué la guerra? Y es porque yo creo que los filósofos, digo los filósofos, pero por cualquier persona debería hacer un ejercicio, no cualquier persona, muchas personas deberíamos hacer un ejercicio en cualquier parte del mundo, en todas partes del mundo, para cambiar la definición de la paz para que no sea la ausencia de guerra, porque eso significaría que seguiremos estando en una guerra constante, porque mientras haya paz, lo que hacemos es prepararnos para la guerra. Pero aquí en Costa Rica, esa es una gran diferencia, porque nosotros nunca pensamos en la guerra. Hemos tenido conflictos con el vecino del norte, pero se han dirimido allá en La Haya. Con Panamá no hemos tenido ningún conflicto y con Colombia, que también tenemos alguna límite, tampoco hemos tenido ningún conflicto. Ujú. Interesante lo que nos dices. Bueno, referías a Oscar Arias, un premio Nobel costarricense, ¿no? También el aludido por el doctor Alonso Brito era Ronald Carreño, nos olvidamos un poco su nombre, que actualmente todavía está judicializado su caso y preso en algún lugar de Caracas. ¿Cómo recibe usted este tipo de panorama totalmente contrapuesto, ¿no? Si tú caminas por una calle de Caracas, vas a encontrar abundancia de efectivos, porque da la impresión que hay una guerra, ¿no? En toda Venezuela, ¿no? Incluso cruzas las alcabalas y las alcabalas pues son una especie de apreciación en retrospectiva de pasar de pronto por una alcabala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde te reciben unos tipos ahí y te piden tus papeles, te revisan las cosas contra tu voluntad incluso, porque tú le dices, señor, pero yo solamente soy un simple ciudadano, ¿no? Igual tienes que someterte prácticamente a ese tipo
de trato. ¿Cómo aprecia usted el hecho de que existan lugares donde nada de eso forma parte del paisaje de un país como es Costa Rica, por ejemplo? ¿Cree usted que está bien? Tal vez podría estar la solución en que en algún momento, no solo Venezuela, porque lo de Venezuela es porque estamos conversando con usted allá en Venezuela, pero eso acontece igual acá en Perú, donde igual las alcabalas aparece por ahí un fulano con unas ínfulas de fuerza, ¿no? Y al ciudadano los ultrajan prácticamente, ¿no? Los ponen contra la pared, a pesar de que al menos se ha logrado por estos lugares que haya un mayor respeto, ¿no? Todavía se ve que el funcionario pues se te acerca y te pide con delicadeza, pero hay lugares donde no pasa eso, ¿no? Donde son muy enérgicos y diríamos que abusan un poco de la autoridad, ¿no? ¿Qué reflexión le trae ese tipo de contraposiciones, ¿no? De imágenes contrapuestas entre Costa Rica y Venezuela, por ejemplo? Sí, efectivamente, Jorge, hace un comentario pues que en algunos casos sí aplica a la realidad pues de nuestro país en contraposición de que en Costa Rica no existan fuerzas o ejércitos militares, ¿verdad? Aquí sí existen con los componentes de la mismo ejército, Guardia Nacional, la Armada, la aviación, ¿verdad? Y evidentemente cada uno juega un rol importante, aparte de los cuerpos policiales. En este caso tenemos el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que si bien es cierto, pues son personas formadas en sus diferentes instituciones, no es menos cierto que sin duda a veces se extralimita, ¿no? Inclusive lo que usted llama alcabala, puestos de control improvisados que colocan, no acatando las instrucciones de sus respectivos jefes, por así decirlo, y entonces de manera arbitraria pues toma unas decisiones en cuanto a lo que usted dice de la revisión a los ciudadanos, que mira que es un simple viajero, que va en un autobús, qué sé yo, pero muchas veces es eso, es la conducta de un funcionario o un grupo de funcionarios en particular, no de toda la fuerza. Justamente esta semana el fiscal general de la República hizo mención pues a la cantidad de detenciones y que se han judicializado desde el año 2022 hasta la presente fecha más de 1.800 funcionarios por violación de derechos humanos, ¿no? Más allá de todo lo que puede implicar eso, pero entre eso está ese trato justamente, esas alcabalas improvisadas sin autorización. Hoy por hoy existe una instrucción por parte del Ministerio de Interior y Justicia en donde para instalar una alcabala de manera improvisada, ¿verdad? Debe haber una autorización para ello. Sin embargo, les repito, hay funcionarios que evidentemente desacatan, por así decirlo, esa orden y en cualquier lugar pueden montar una alcabala para esos efectos, ¿no? Y eso trae como consecuencia ese temor en la población muchas veces de que puede ocurrir cualquier situación irregular en una revisión de estas alcabalas. Ahora bien, les repito, no es una fuerza policial, una fuerza militar en específico, sino grupos muy puntuales, ¿ok? Que se han ido desarticulando dentro de los cuerpos policiales. Tal vez el hecho de que hayan muchos signifique pues que no hay capacidad de control, ¿no? Suele suceder, ¿no? Por ejemplo, si tú invitas mucha gente a una fiesta en tu casa o en el lugar que hayas determinado para que se realice la fiesta y no tienes el control suficiente, es muy probable que haya un desborde, ¿no? de acontecimientos inesperados, de pronto hasta peleas y no sé qué más. Es ya el mal cálculo de país que tiene, en este caso, el gobierno venezolano, ¿no? Y no solamente el venezolano, en muchos de nuestros países que supuestamente, como dice Hamber, estamos pues propensos a la guerra. Cada día pues aumentan los funcionarios, los militares, ¿no? O sea, como que se viniera una guerra inminente y los gastos son exorbitantes incluso, ¿no? El erario nacional se va en gastos de guerra, ¿no? Y hace muchos, desde tiempos de Bolívar, pues no hay guerra. Allá en
en Venezuela, ¿no? Sin embargo, alguien lo resucitó por ahí y parece que la guerra fuera pues mañana, ¿no? O todos los días. Y no es así. Sin embargo, lo que podría ser una respuesta eh, adecuada que nos dejaría en silencio sería el hecho de que la delincuencia no existiera, ¿no? Y que Venezuela fuera un ejemplo para el mundo en haber acabado con la delincuencia. Pero es al contrario. ¿Qué pasa ahí, doctor Alonso Brito? ¿Cuál es, qué pasó? Que no entendemos eso. Sin duda que sí hay, es evidente la gran cantidad que se va incrementando la cantidad de funcionarios ya desde el punto de vista militar, desde el punto de vista policial, pero evidentemente no hemos tenido en respuesta a eso una reducción de la actividad delictiva. Se comenta por estadísticas oficiales, por supuesto, de que sí ha bajado el índice delictivo en algunos delitos en particular. Bueno, eso es cuestión de que hay que medirlo y analizar esas estadísticas, ¿no? De manera objetiva. De esa información difícilmente pues la población tenga acceso a esas estadísticas para saber con exactitud si en verdad eso está, si ha habido una reducción. Pero también se observan pues situaciones puntuales de delitos, podemos hablar de extorsión, ¿verdad? De secuestro, algunos delitos que aún se mantienen, ¿verdad? En ciertas zonas de Caracas y de toda Venezuela, muy puntuales, ¿ok? Que siguen trabajando y muchas veces se habla pues de grupos armados, grupos parapoliciales que toman la justicia por sus manos sin escapando del control policial. Entonces, si vamos a incrementar lo que es la fuerza policial, la fuerza armada, tiene que ir acompañado, por supuesto, de obtener resultados que redunden en lo que es seguridad pues para la población en general. Bueno, es parte del trabajo de nuestro invitado y nominado a nuestra distinción, que nos imaginamos debe ser muy arduo, muy complicado, ¿no? Pero hace falta ese tipo de trabajos detrás de la escena, contra el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos, son pocos los que detectan este tipo de casos. ¿Cómo hace usted para detectar, por ejemplo, un caso? ¿Tiene que haber alguien que lo denuncie o hay una forma de poder llegar a enterarse de estos casos, doctor? Ok. Fíjense, con relación al delito conocido en otros países como lavado de activos, aquí se denomina o tipificado en la ley como legitimación de capitales. Evidentemente que este es un delito que por vía de denuncia, pues no procede la investigación de este delito. Tiene que ser con investigaciones que van resultando y de allí pues se va con el modo de proceder, que es ya una averiguación, investigación de oficio, ¿no? Porque hay ciertas acepciones con relación al delito de lavado de activos o de legitimación de capitales, ¿verdad? De que para que exista legitimación de capitales debe haber un delito previo que originó unas ganancias injustas, ilícitas, deshonestas, y que los autores de estos hechos delictivos evidentemente van a buscar la manera de maquillar ese dinero, darle una apariencia de licitud y legalidad a través de diferentes mecanismos. Uno es a través del sistema financiero, como bancos, sector asegurador, como mercado de valores, a través de la inversión, ¿verdad? En bienes muebles, bienes inmuebles de gran valor, también pues a través de establecimientos comerciales que pudieran generar con eso, crear una especie de fachada, ¿verdad? Entonces, contra eso es que siempre hay que observar, ¿verdad? Vemos unos movimientos a veces extraños que uno no se explica, ¿verdad? Como una persona que de repente uno pudiera conocerla sin estudios, ¿verdad? Sin una actuación desde el punto de vista laboral o profesional, y vemos que manejan los recursos de manera importante. ¿De dónde viene todo eso? ¿Okay? O sea, ahí es el fondo donde las autoridades se está trabajando, en la cual estamos creando, inclusive desde el punto de vista de la docencia, ir creando esa concientización, esa sensibilización de los diferentes sectores para hacer un análisis, una evaluación de todos estos cambios, en el caso financiero, desde el punto de vista transaccional de las personas relacionadas con las instituciones financieras, y lleva consigo, por supuesto, a la par de ello, pues la formación de los funcionarios de investigación, de la fiscalía y también, por supuesto, del Poder Judicial, que los jueces conozcan a plenitud, ¿verdad? Si los medios probatorios que presenta la fiscalía están justamente bien sustentados para poder entonces
imponer las sanciones penales en este caso, es decir, las penas de prisión por estos delitos. Pero estamos trabajando en eso en diferentes áreas, ¿verdad? E instituciones para eso. Como le dije, crear conciencia, sensibilización, lo importante que representa que la prevención de que estos delitos puedan materializarse. ¿Ok? Muchas veces actuamos cuando ya el delito se cometió, la idea es lograr prevenir que la misma población, por desconocimiento de estos delitos, se vea afectada o caiga en esa espiral delictiva ya preparada por la delincuencia organizada, que sabemos todo el poder que tiene en cualquier país del mundo. Bueno, alguien nos comentaba que cuando aparece pues la policía, ¿no? Comienzan a tener la búsqueda de los delincuentes y bueno, los políticos llegaron a la conclusión de que no podían vivir escapándose, entonces crearon los partidos políticos y los partidos políticos comenzaron a seguir a los policías y de esa manera pues un delincuente termina siendo inocente y un inocente termina siendo preso en alguna cárcel del mundo, ¿no? O sea, esto no es aludiendo a Venezuela solamente, es algo genérico. Y creo que esa idea se desenmascara cuando, por ejemplo, caen los regímenes, ¿no? Dicen, no, es una revancha política. Pero habría que preguntarse cómo hizo ese funcionario, por ejemplo, en estos años, son 20 años de gobierno en Venezuela, ¿no? Suponiendo que haya ese cambio, ese viraje. En 20 años, con los sueldos paupérrimos, porque los sueldos en Venezuela pues son de miseria, yo creo que no habría cómo explicar las construcciones, las edificaciones, los castillos que tienen muchos de estos funcionarios, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? O sea, creo que no habría mayor investigación, ¿no? Es público y notorio de que lo hicieron a través de la política. ¿Y qué significa la política? Lo que acabo de decir al principio, ¿no? Que simplemente, pues, los inocentes terminaron presos y los culpables, pues, estaban libres a su libre albedrío, ¿no? Es parte de la historia de nuestra América y del folclore político, doctor Alonso Brito, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, de hecho, yo le hice mención a lo que es la delincuencia organizada, ¿no? Que sabemos son grupos muy estructurados, son grupos que evidentemente por X circunstancias manejan muchísimo dinero y con ese dinero pues compran conciencias, alma, vida y corazón de las personas. Con ese dinero inclusive logran penetrar las instituciones públicas y privadas y después que la penetran la manejan a su antojo. Y entonces observamos todas esas variables que se nos presentan, que vemos, como le digo, unas situaciones, unos comportamientos inexplicables desde cualquier punto de vista financiero, económico, social inclusive, que no están acorde pues con el conocimiento que se tiene de esa persona, ¿no? Sobre el origen de los recursos de los cuales hace un alarde de que los posee, que los tiene. ¿Okay? Uh-huh. Sí, definitivamente un honesto, una persona recatada, está condenada a vivir en la intemperie, ¿no? Porque con estos precios tan elevados, pues no te alcanzan ni para pagar el cuarto, creo yo, ¿no? Eso es inevitable. Bien, vamos a pedirle a Hammer que nos hable un poco de Grecia, porque la gente habla de Grecia, pues Europa, ¿no? Pero existe un lugar llamado Grecia en Costa Rica. Y nos agrada escuchar un poco sobre esta posibilidad, ¿no? De que no tengamos que ir tan lejos para disfrutar de Grecia. ¿Cómo es Grecia, Hammer? Por ahí creo que tuviste un trabajo de un centro de acopio de residuos sólidos. Esto de los residuos también es algo bien difícil, ¿no? De comprender. Allá en Caracas, por ejemplo, en la entrada de Caracas, hay un hedor horrible, ¿no? Por la acumulación de basura y que prácticamente se llama Tazón el sitio, ¿no? Y tú llegas a esa zona, si vas por tierra, vas a tener que soportar como, no sé, 20 minutos, media hora de hedor. Y nadie hace nada por cambiar ese lugar, ¿no? Cada día se acumula más basura, más residuos y contaminando el ambiente. ¿Cómo es Grecia, Hammer? Sí, gracias Jorge por la pregunta, porque esto viene siendo bien interesante. Bueno, hace poco
El año pasado publiqué un libro que se llama Grecia, la de América. Aunque hay otras Grecias en América, en Argentina, por ejemplo, sé que hay otras Grecias, pero ahí nos apropiamos de Grecia, la de América. Ujú. Y el asunto es que, bueno, existía en el aire la pregunta ¿por qué se llama Grecia? ¿Verdad? Entonces, ahí algún amigo español alguna vez me preguntó ¿por qué se llama Grecia? Le di la explicación y ni yo me la creí, ¿verdad? Entonces, eso fue un motivo para investigar y ahí encontré algunos antepasados griegos, griegos de la Grecia antigua que estaban en la colonia. Entonces, probablemente por eso se llama Grecia. Pero Grecia tiene una particularidad, está en el Valle Central, a la sombra de un gran volcán que es el volcán Poás, al que los indígenas le llamaban Chibuzu, que era la montaña sagrada, Chibu, que era el dios indígena, y Su, que significa montaña. Entonces era la montaña sagrada y todo el lugar llegó a llamarse en algún momento los potreros de Puax, porque pertenecían probablemente a un indígena llamado Puax. Eso fue, digamos, parte de la cosecha de descubrimientos que hice desde el punto de vista histórico, porque hasta que publiqué eso nadie sabía por qué se llamaba Poás, que es como a lo que ha derivado el nombre. Bueno, pues Grecia es una población más o menos pequeña, de unos 70.000 habitantes, que se dedica al cultivo básicamente de la caña de azúcar y el café, al comercio. Ahora está dando un viraje enorme porque probablemente sea el cantón que vaya a ser el más próspero, entre comillas, en los próximos 20 años, debido al establecimiento de varias zonas francas, de gran calidad las zonas francas. Digamos, los desarrolladores pretenden hacer la zona franca número 1 del mundo en la zona. Ya tienen otra zona franca que es la número 1 en Latinoamérica, que se llama el Coyol. Entonces, digamos que eso le va a dar por ahí. Pero hemos hecho un trabajo interesante en relación con el manejo de residuos sólidos. Tanto así que una organización en 1989 vino a evaluar varios lugares de Costa Rica y realmente lo hicieron de Latinoamérica. Y de manera sorpresiva, en Cuenca, Ecuador, en 1989, se denomina a Grecia como la ciudad más limpia de América Latina. Y eso fue una distinción, digamos, que no fue, que no se trabajó por ella, sino que más bien, porque ni siquiera se sabía que iban a dar un premio, sino que el ayuntamiento local estaba haciendo esfuerzos en ese sentido. La verdad es que de alguna manera este servidor ha estado involucrado con el tema del manejo de residuos más o menos desde que tengo unos 22 años, ahora cuento con 63 años, que he estado involucrado con la Municipalidad de Grecia y propusimos la creación de un centro de acopio allá desde principios de este siglo. De hecho, en la universidad tenía un proyecto de trabajo de extensión cultural que se llamaba Educación para el Manejo de Desechos. Durante más o menos 10 años estuvimos yendo a comunidades, a escuelas y colegios. Incluso produjimos un pequeño folletito ahí sobre manejo de residuos para esto, hasta que finalmente el Consejo Municipal en el 2010, creo, tomó el acuerdo para hacer ese centro de acopio, que ha sido bastante beneficioso para la comunidad. Esa es más o menos la historia que tenemos que puedo contarles de Grecia para no extenderme mucho, porque ya le digo, escribí un libro y podría hablarles todo el día de Grecia. Ujú. Bien, bien. Bueno, ¿estarías dispuesto a asesorar a Caracas, ¿no? Porque Caracas necesita, yo creo que un trabajo especial de residuos, en especial, valga la redundancia, en la entrada que se llama Tazón, ¿no? Que es una situación un poco complicada. Creo que sí, si el doctor Alonso pues hace la diligencia, podrías asesorarlos muy bien al respecto, ¿no? Porque hace falta ese tipo de trabajos. Realmente, Jorge, el tema del manejo de residuos sólidos es un problema muy serio. Aquí en Costa Rica no lo hemos resuelto todavía. Existe una ley, pero seguimos guardando la basura debajo de la alfombra. Es decir, estamos llevándola a los rellenos sanitarios donde se trata bien, pero la tierra se mueve y cuando falte seres humanos, la tierra se seguirá moviendo y esa basura saldrá a flote en algún momento. O sea, eso es algo que hay que ponerle
muchísima atención. A mí me llamó la atención ahora que estuve a principio de este año en Bolivia, en el altiplano boliviano, la cantidad de basura que hay en el altiplano boliviano, ¿verdad? También anduve por allá arriba en el altiplano peruano y me llamó muchísimo la atención Juliaca, ¿verdad? Ujú. Juliaca es un lugar por donde no querría pasar otra vez, ¿verdad? Para mí fue doloroso para mi vista ver lo que hay ahí arriba en acumulación de basura, en acumulación de gente que debería estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Que debería estar en otros escenarios con otras ocupaciones. Pero lamentablemente la modernidad los ha llevado a estar ahí en esos espacios. Sí, bueno, son lugares generalmente donde o bien es el centro neurálgico, las capitales, ¿no? La explosión demográfica, o las zonas fronterizas. Por ejemplo, Juliaca, zona fronteriza con Bolivia. Te vas a Tacna, zona fronteriza con Chile. ¿Por qué? Porque ahí están los negocios. Te vas a San Cristóbal, ¿no? La zona fronteriza, y vas a encontrar que por ahí también están los negocios, ¿no? Gente que está pasando, por ejemplo, para los momentos de agudización de la crisis económica, pues había gente que transportaba escondido eh, energía, ¿no? En este caso sería gasolina, ¿no? Sí, sí. Para Colombia, y como contraprestación ingresaba alimentos por el problema político que tuvo Venezuela en un principio, ¿no? Y que bueno, que es incontrolable la frontera con Santa Elena de Guairén, creo que se llama el sitio también, igual, ¿no? Donde tú ves que en las noches los mismos guardias encargados de la seguridad reciben, y hay constataciones al respecto, ¿no? Hay informaciones, reciben hasta dinero para pasar combustible hacia Brasil, y como contraprestación ingresan alimentos, ¿no? O sea, es una cuestión, no les interesa, al final terminan botando lo que tengan que botar al río, ensucian absolutamente la naturaleza. Lo que les Mm, importa es los dólares que consiguieron en esa noche, ¿no? ¿Cuánto te mm, hiciste? Al día siguiente en la mañana tú ves al funcionario sacando la cuenta con el que lo va a relevar, ¿no? claro. Y no es casualidad que en estas zonas, en estos puntos neurálgicos, estamos hablando de América Latina en general, no solamente Venezuela, Mm, cuando tú ves un muchacho que está por graduarse de, de militar, ¿no? Está buscando, o de policía, está buscando que lo manden a esas zonas, ¿no? Si lo mandan a una zona muerta, o sea, una zona muy tranquila, de repente donde hay cosas así muy tranquilas, uy, qué mala suerte. En cambio, el otro no está feliz. A mí me mandaron, y lo mandaron a una zona fronteriza, lo mandaron a una zona de una gran alcabala para ingresar a Lima, por ejemplo, ¿no? Está feliz, mm, porque sabe que allí, al margen de su sueldo, tiene otra situación. Algo increíble, pero que es parte de la conducta ya natural de los funcionarios, ¿no? Y claro. por más tecnología que tengamos, ahora tenemos cámaras, todo el mundo anda con celulares, todo el mundo está preparado como para contrarrestar esto, pero se las ingenian y hacen de las suyas, ¿no? Porque también son muchachos, también manejan tecnología, y bueno, los jefes calladitos, ¿no? Bueno, si caes tú, eres tú, pero yo no tengo nada que ver en eso. Y al final al jefe le cae también su dinero. O sea, es una Mm, corrupción, como dice el doctor Alonso Brito, es una cuestión organizada, lamentablemente, ¿no? O sea, estamos organizados para delinquir, doctor, ya para ingresar a la parte final. ¿Qué pasa con la conducta del ser humano? Tenemos más inclinación para delinquir que para hacer, por ejemplo, una obra social, para ayudar a alguien, no sé, para cuidar la naturaleza, para ser solidarios. Como que hemos perdido nuestros valores, doctor. Sí, efectivamente, sin duda alguna que yo no diría tanto pérdida de valores, ¿no? Que en algunos casos es muy evidente. Mis estudiantes en la universidad muchas veces me dicen, no, doctor, lo que pasa es que hay una pérdida de valores. Yo siempre digo y lo mantengo, ¿verdad? Que lo que existe hoy por hoy, y digo a nivel mundial, y Venezuela no es la excepción, es que hay una lluvia de antivalores que tratan de opacar, ¿verdad? Todos esos valores que comenzamos a tener, mire, desde nuestra crianza, en nuestros hogares, a muy temprana edad, ¿verdad? Donde comenzamos nosotros ya a obtener valores, nos enseñan sobre todo el respeto, ¿verdad? Y ya en la medida que te vas formando como un profesional y ya ejerciendo la labor profesional, esos valores que te inculcaron en tu hogar son los que van entonces a, o deben florecer en todo momento, ¿verdad? La moral, la ética.
Sin embargo, evidentemente muchos se quedan allí, ¿verdad? Y se dejan que esos antivalores, o se dejan manipular por esos antivalores, y vienen todas esas situaciones de la corrupción y otra serie de variables que se presentan, ¿verdad? Que hace que las personas caigan en este tipo de situaciones irregulares. Entonces yo siempre soy partidario que tenemos que crear mecanismos, ¿verdad? Que permitan en todo momento reforzar todos esos valores conocidos, reforzarlos de todo punto de vista. Mira, hacia nuestros familiares, hijos, nietos, sobrinos, hermanos, los mismos estudiantes, ¿verdad? Comenzar un proceso, mira, de reforzamiento de todos esos valores que en cierta medida, pues vamos a decirlo así, como lo comentan muchos, se han ido perdiendo, ¿no? Y falta mucho por hacer, es una lucha pues incansable en todo este proceso y en la cual hay que involucrarse desde diferentes ópticas, ¿verdad? Desde diferentes, como se dice, pues, trincheras, por así decirlo, ¿no? Es evidente que muchas situaciones que llevan a ciertas personas que han hecho corrupción viene dada por el bajo ingreso salarial, ¿verdad? Una familia que tengan que llevar el sustento, la parte salarial no los ayuda, pero está en cada quien caer en un hecho delictivo desde ese punto de vista, ¿no? Con todas las variables que esto acarrea, ¿no? La corrupción es un delito evidentemente, o uno de los principales delitos que da origen al lavado de activos, a la legitimación de capitales. Y allí es donde hay que enfocar, ¿verdad? Atacar siempre cuál es la causa y no la consecuencia de una situación, porque siempre actuamos posterior a que se cometió este hecho delictivo, pero ¿por qué no atacamos las causas que originaron que ese hecho delictivo se materializara? Pienso que ahí hay que enfilar las baterías, ¿verdad? Hacia esa parte, hacia la prevención. Muy dado la prevención en todo momento. Bien, ya para finalizar, Hammer, lo que sí podríamos, al margen de tus dominios que tienen que ver con la naturaleza, nos llama la atención, por ejemplo, que Costa Rica, estando cercana a países que tienen bastante convulsión social y delincuencial, ¿no? Por ejemplo, Nayib Bukele ha tenido que recurrir a la mano dura, ¿no? Y Nayib Bukele sí tiene componente militar, tiene componente policial. Estos desbordes delincuenciales, ¿cómo hace Costa Rica para evitar de que penetren si no cuentan con fuerzas armadas? ¿De qué manera se las ingenian para mantener la paz, la tranquilidad en el país? ¿O están siendo también ustedes víctimas de algún desborde al respecto? Claro, claro que sí, Jorge. Esa es una excelente pregunta en estos tiempos, porque efectivamente en este momento Costa Rica está viviendo una ola de homicidios sin precedentes, ¿verdad? Y eso tiene que ver principalmente con el tema de las drogas, porque Costa Rica es un puente para el envío de drogas tanto a Estados Unidos como a Europa. De hecho, recientemente, hace un par de semanas, con la instalación de unos escáneres en uno de los principales puertos de Costa Rica, se incautó una buena cantidad de cocaína, ¿verdad? Y la cantidad de homicidios que tenemos, decía antes, es sin precedentes. Llevamos más de 400 muertes en lo que va del año por homicidios, ¿verdad? ¿Cómo se contiene? Bueno, un poco por la misma idiosincrasia del costarricense, que somos tranquilos, somos pacíficos, la mayoría somos gente, digamos, que no hacemos problemas. Normalmente quien conoce a un tico se dará cuenta de que tratamos de resolver los asuntos sin mayores conflictos, pero cuando se trata de la delincuencia, como bien lo dice el doctor Brito, aquí no hay escrúpulos de ninguna especie, y mandar a matar a alguien porque le debe un poquito de dinero, por ejemplo, con esto, yo no sé si allá en sus países se da el gota a gota, ¿verdad? Ese tipo de cosas que amenazan a la gente, que la golpean, incluso que la asesinan. Eso es un problema que yo creo que también está en toda nuestra Latinoamérica y en todo el mundo. Digamos que es así cuando está el flagelo de las drogas, que permite organizar gente, no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Cuando los delincuentes andan mejor armados, mejor equipados con vehículos, con lanchas, etcétera, que la policía. Ahí es donde estamos perdiendo la pelea, pero que digamos que los gobiernos hacen los esfuerzos, en el caso particular de Costa Rica, por ejemplo, con esta instalación de los escáneres,
para tratar de capturar toda la cantidad de droga que sea posible y desmantelar los carteles que sean posibles, ¿verdad? Es realmente alarmante para nosotros ese tema y bueno, hay que enfrentarlo como viene, ¿verdad? Ujú. Bien, bueno, hemos agotado, creo, la información por el momento, ¿no? Tendríamos para escribir muchos libros, conversando con Hammer, con Alonso, en sus respectivas áreas, y creo que no agotaríamos el tiempo ni la temática, porque van a aparecer más y más variables. Es una situación, por ejemplo, que nos piden a veces adicional, ¿no? Y vamos a hacerlo ya como epílogo para el caso de Venezuela. Vamos a pedirle al doctor Alonso Brito que nos diga cómo va el panorama que últimamente pues es noticia para afuera de que nos estamos acercando a un proceso electoral, ¿no? Dentro de un marco, queremos que valorarlo desde el punto de vista democrático, ¿no? Hay quienes lo ven de otra forma, pero queremos apostar por la democracia. ¿Cómo es que está ya a manera de epílogo? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Algo sobre los candidatos, no sé, sobre el ambiente más que nada del pueblo, ¿no? En torno a esta parte cíclica que tiene Venezuela, en torno a las elecciones que primero creo que van a ser primarias y luego viene ya la elección oficial, ¿no? Coméntenos algo al respecto. Sí, efectivamente, acá se creó una comisión para las elecciones primarias que tienen como fecha de realización el 24 de octubre de este mismo año 2022 para ir tomar un candidato que va a ir entonces a las elecciones presidenciales el próximo año. Hay 14 personas inscritas, ¿verdad? Con aspiraciones a ser electo dentro de las elecciones primarias y la persona ganadora de allí, pues evidentemente es la que va a enfrentar o va a participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Hay que destacar también que hay otras personas pues que ya han dicho públicamente que se van a inscribir en las elecciones presidenciales fuera de la decisión de las primarias, ¿no? Que eso también viene a oscurecer un poco el panorama electoral. Sin embargo, en este instante está una comisión en la Asamblea Nacional para designar los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector pues, en materia electoral en Venezuela. Ayer justamente se publicó la lista de las personas que están aspirando, más de 150 personas que están ahí postuladas. Viene ahora el análisis y la revisión por parte de la comisión, que justamente una vez que sean designadas estas autoridades, son los que van a trabajar ya en el cronograma de las elecciones presidenciales, que son el próximo año 2024, ¿no? Entonces, todavía decirte que hay una expectativa por las primarias no es tal. Evidentemente que las elecciones presidenciales son las que causan mayor impacto, ¿no? Las primarias porque es un sector específico de la población, ¿verdad? O de las fuerzas políticas que operan en Venezuela, que va a llevar a cabo un proceso de elecciones primarias, ¿ok? Entonces, de allí, la persona que resulte ganadora de esa primaria es la que debe participar por parte, digamos, de la oposición en el proceso electoral presidencial del próximo año. Bien, bien. Bueno, aspiramos a que todo se desarrolle dentro de el marco democrático, ¿no? Que se recupere por ahí ese contrapunteo maligno que aparece en la información, ¿no? Más que nada, pues, ¿no? En torno a que todos puedan participar, ¿no? ¿Por qué dejar o impedir que alguien participe? No tiene lógica, ¿no? Salvo que sea, pues, un delincuente probado, ¿no? Pero creemos que las acusaciones que por ahí se manejan son un poco difíciles de entender. Al menos hacia afuera no se entienden. En lo interno, no sabemos hasta qué punto lo pueda entender el poblador, ¿no? Esperemos que eso lo refleje en su votación, ¿no? Y en el resultado definitivo del proceso electoral ya general, presidencial, que se va a tener allá en Venezuela. Bien, hemos llegado al final. Hammer, tu palabra de despedida desde Grecia, la Grecia americana. Grecia, la de América.
Ujú. Sí, no, un gran saludo a toda la gente del Perú. Es un país que lo recuerdo con mucho cariño. Le comentaba a Jorge fuera de cámaras. He tenido la oportunidad de estar por allá en varios lugares y es un lugar encantador. Todavía me falta conocer un poco de una ciudad recientemente descubierta al norte del Perú y espero en algún momento ir a visitarla. También un gusto de conocer al doctor Alonso Brito. Un abrazo a los venezolanos que nos une. Una persona nos unió a principios del siglo pasado, que fue el doctor Henry Pittier, que hay un parque nacional que se llama Henry Ujú. Pittier. Henry Pittier llegó a Costa Rica a organizar todo el tema científico, fue Henry Pittier el que lo organizó y luego tuvo tantos conflictos porque el hombre era un torbellino de conocimientos y de cosas y de ansiedad por hacer cosas que tuvo conflictos aquí y se fue para Venezuela a organizar también allá toda la parte de historia natural también. Un Ujú. gran saludo para todos y un abrazo. Gracias, gracias, Hammer. Doctor Alonso Brito, su despedida. Ok, bueno, te tengo que agradecer a la Fundación Universidad Hispana, ¿verdad? Por esta entrevista, por esta, digamos, reunión, ¿verdad? Bien agradable, que nos ha permitido conocer en cierta manera Grecia, pero la Grecia americana, por parte de Hammer. Y sí, el doctor Henry Pittier, aquí hay un parque nacional que lleva su nombre, está en el estado de Aragua específicamente, caracterizado por una gran vegetación y evidentemente también colinda con el mar también. Ok, pero sin duda alguna que es un gran antecedente en esta parte. En lo particular, pues mi agradecimiento, para mí es un gran honor formar parte de este corte, de verdad, para aspirar a esta distinción. Les repito, es un gran honor, dispuesto siempre a hacer los aportes que sean necesarios, tanto para mi país como para cualquier país que esté relacionado y que estemos nosotros en cierta manera pues involucrados. ¿Okay? Tuve la oportunidad de estar en Lima impartiendo una conferencia invitado ya por allá por el año 2009 por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. ¿Okay? Eso lo hicimos en la sede del Banco de Crédito del Perú, creo que se llama La Molina, la organización. Ajá, La Molina, sí. Exactamente, entonces tuve ese gran honor de participar ahí, así como en diferentes países, como he estado en Costa Rica, República Dominicana, México, Ecuador, Argentina, Paraguay, en diferentes eventos que he tenido pues esa oportunidad de que me inviten a impartir conferencias sobre este tema en particular, ¿no? El terrible flagelo de la delincuencia organizada y el lavado de activos a nivel internacional. Sin embargo, pues es un gran honor y reiterando mi disposición de estar siempre a la orden acá en Caracas, en todo lo que esté a mi alcance, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor Alonso Brito, Hammer Salazar desde Costa Rica. Nos vamos a despedir siempre por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel de internacional, pues tenemos Virtual Televisión, con una frase que dice: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. No lo olvidemos, ¿no? Hay que detener un poco más la atención en el medio ambiente. Un abrazo a la distancia, Hammer, Alonso, gracias, gracias. Y el 25 los esperamos acá en Lima. Suerte. Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias.